En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. El Señor, allí en Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 18. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, resistir en el día malo y habiendo acabado de estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de paz, sabiendo todo, sobre todo tomar el escudo de la fe con que puedas apagar los dardos del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Padre, en esta tarde, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Glorifícate en esta tarde, Señor Santo. Trae palabra a mi corazón, a mi vida, para compartirla. Solamente quiero ser de bendición para el oyente, para el amigo, para el familiar, Señor Santo, que crea que es tu palabra que nos invita a hacer algo diferente. Recibe toda gloria y alabanza. Todo te lo pido, mi buen Dios y Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria y alabanza y reconocemos que de ti viene toda bendición. Gracias, Padre Celestial, por el consejo que has puesto en mi corazón. Recibe toda gloria y alabanza hoy y siempre. Amén, amén. En esta tarde, el pensamiento de esta tarde es: ¿qué nos falta de la armadura del cristiano? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta de la armadura del cristiano? Tenía algo en mi mente, en mi corazón, que hace tiempo hubo un programa muy conocido. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta de la vida del cristiano? Yo creo que es importante saber qué nos falta. A veces nos falta algo y buscamos lo que hace falta, pero el mensaje que Dios puso en mi corazón, ¿qué nos falta de la armadura del cristiano? Para seguir en pie, para seguir luchando, ¿qué hemos perdido o qué hemos dejado de hacer porque no tenemos la armadura del cristiano? Dice la palabra del Señor, allí en Efesios capítulo 6, verso 10. El verso 10 dice la palabra del Señor: por los demás, hermanos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos la fortaleza divina y saber que tenemos una guerra espiritual. Cuando usted sabe que tiene un problema, tiene una situación, tiene una situación médica en su cuerpo, ¿qué tiene que hacer en su vida personal? Tiene que estar siguiendo los medicamentos, tomando medicamento cada semana, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada hora que diga el doctor, para que su estado de salud mejore. Y Dios hace lo mismo, fortalecidos en el poder de su palabra, de su fuerza. Dios da la fuerza, tu bendición, para que uno pueda estar en pie. La fortaleza viene de Dios para que hagamos, pero que hagamos nuestra parte humana.
Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza está en Dios, en su palabra. Haz tu decisión, ponte toda la armadura. Cuando usted recibe una noticia médica de su persona y que se le dice tiene que tomar esta medicina por 2 meses o 3 meses o por toda la vida. Si usted quiere tener vida, tiene que seguir paso a paso la instrucción de ese doctor. Para que su cuerpo, para que su persona sea mejor, necesita recibir las instrucciones y seguir el medicamento conforme lo dijo el especialista o el doctor. Y Dios, hablando de su palabra, nos dice: fortalecedos en el poder de su fuerza. La fuerza, varón, mujer, adulto, anciano, está en la palabra de Dios. La fuerza está en la palabra de Dios. No está realmente en que hagamos algo diferente. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Ahí está nuestra fortaleza espiritual, en la palabra de Dios. Dice el verso 11. En Efesios 6, verso 11. Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ponte toda la armadura, cristiana, para no caer en el engaño de Satanás. Debemos ponernos toda la armadura para no caer en el engaño de Satanás. Satanás siempre anda buscando quién devorar, a quién destruir, a quién hacer caer. No importa el cristianismo que tú lleves, 10 años, 40 años, 50 años, no importa la edad. Si usted se da cuenta hoy en día en internet, algo que se escucha bastante, que varones caen en el pecado después de servir tanto tiempo a Dios. Es que posiblemente la armadura no fue puesta toda completamente. Quizás se puede confiar en una parte de la armadura, pero Dios nos pide: ponte toda la armadura para estar en pie. Necesitamos toda la cobertura de la armadura del cristiano para estar en pie. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted no sabe cómo piensa el diablo. Usted no sabe qué piensa el diablo para su vida destruirla. Usted no sabe cuánto maquina el diablo para que su vida caiga en pecado, en desobediencia, en rebeldía, en apatía para con Dios. El diablo hace maquinaciones momento a momento y sigue su vida segundo a segundo para destruirla. Pero Dios nos prepara y nos dice: ponte toda la armadura, cristiano. Ponte toda la armadura, cristiana. Varón, jovencita, ponte toda la armadura. ¿Y cuántas veces salimos? Quizás sin orar al trabajo, quizás sin orar a la escuela, quizás sin orar a la preparatoria, a la high school, quizás sin orar realmente al colegio. Salimos y la juventud sale a su escuela a prepararse académicamente sin la oración, sin la cobertura, sin toda la armadura. ¿Y qué pasa después? Se siembra la duda, se siembra en el corazón y cae la palabra de Dios al suelo y no vuelve al corazón de esa jovencita que fue a prepararse académicamente. ¿Y todo por qué? Porque no se llevó toda la armadura del cristiano. Y ahí dice en el verso 11: poneos toda la armadura para estar en pie. Solamente varón, mujer, jovencita, solamente así uno puede estar en pie cuando se pone toda la armadura del cristiano. Y el apóstol Pablo está hablando a los efesios. Efesios, pónganse en toda la armadura. Busquen de Dios toda la cobertura espiritual, no solamente una parte de la armadura. Pónganse toda la armadura del cristiano. Necesitamos toda la armadura, cristiano.
Es mucho trabajo, pero tú tomas tu decisión. Tú tomas tu decisión, dice el verso 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo maquina pensamientos en contra del matrimonio, en contra de esa dama que trabaja, en contra de ese varón que trabaja. Maquina pensamientos de cómo lo hago caer. Bendito sea Dios que podamos entender el mensaje de Dios y anhelar tener toda la armadura puesta del cristiano. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 6, verso 12 y verso 13. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de los gobernadores de la maldad, de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire, en el verso 12, la guerra es real, pero Dios te da equipo de guerra para tu victoria. La guerra es real, el enemigo es real, ataca de 4 formas, de una u otra forma, en los aires, en el corazón, en el pensamiento, pero Dios te da equipo de guerra. Dios da a conocer tu enemigo, pero Dios te da equipo de guerra como solución. Toma tu decisión, ponerte toda la armadura. Tenemos guerra contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Pero Dios te da y te dice: mira, este es tu enemigo. Tu enemigo tiene poder. Tu enemigo tiene realmente que no lo podemos mirar, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No podemos ver enemigo, pero Dios lo describe aquí en la palabra, a través de esta palabra que dio el apóstol Pablo. Ese es tu enemigo. Tenemos que hacerle caso a Dios. Tenemos que poner en cuenta que dice la palabra: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. El diablo, el enemigo, está luchando segundo a segundo para destruir familias y hogares, ministerios, líderes espirituales. El diablo sabe cuando cae un líder espiritual, mucha gente se va a desanimar. Cuando un líder espiritual cae en pecado, cae en desobediencia, mucha gente que puso sus ojos en ese varón o mujer caen también en desobediencia y rebeldía. ¿Para qué voy a la iglesia si el líder principal ha caído en pecado? ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo fue apresado? Cuando Cristo fue apresado, todos los discípulos huyeron, escondieron, tenían miedo, porque había caído su líder, y no en pecado, en manos del gobierno, en manos injustas, en manos pecadoras. Pues dice la palabra: herirá el pastor y todas las ovejas van a ser esparcidas. Es lo que hace el enemigo. Siempre está luchando en contra de aquel varón, aquella mujer que quiere buscar de Dios. Pero el consejo es este: ponte toda la armadura. Solamente así Dios te puede bendecir. Dice la palabra del Señor en el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Por tanto, tomar. Aquí Dios te da la victoria. Aquí Dios te dice cómo. Aquí Dios me dice cómo. Aquí Dios me dice qué espera Dios de mi vida. Que Dios espera que sea obediente a que Juan Rodríguez se ponga toda la armadura para estar firme. Dios espera del cristiano: ponte toda la armadura. Dios te mira victorioso.
En el verso 13, varón, mujer, iglesia, nos mira Dios victoriosos. Mire, voy a leer una vez más. En el verso 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios te mira victorioso. Dios te mira triunfante. Dios te mira como un guerrero, varón o mujer, victorioso. Y sobre todas las cosas estar firmes. Así mira Dios a un guerrero que obedeció al ponerse la armadura. Dios te asegura tu victoria. Cuando tú tienes tu armadura, Dios te asegura tu victoria. Resistir al diablo en el día malo y estar firmes. Dice la palabra en Génesis 39, verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Pero tú, ¿cómo yo he de ofender a Dios? ¿Cómo yo he de defraudar a Dios? El verso 11. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de lo de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Resistió la tentación, resistió el placer, resistió realmente el placer que le daba a esta mujer. ¿Por qué? Porque tenía el temor de Dios, tenía el temor de ofender a Dios. ¿Cómo yo voy a ofender a Dios y a mi amo? ¿Por qué? Porque supo resistir al enemigo, dice la palabra del Señor. En el verso 13, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo? Con toda la armadura. El diablo no te va a vencer. Dice el verso 14. Mire, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El 14. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Acaso, varón, mujer, hermano en Cristo, acaso es fácil decir la verdad? Vestidos con el cinturón de verdad. Que cada varón, que cada hermano en Cristo, que cada siervo de Dios realmente pueda decir la verdad. Vestidos con el cinturón de la verdad. Es una parte realmente del equipo de guerra que Dios nos da. Cuando usted dice la verdad, Dios respalda su ministerio. Cuando usted dice la verdad, Dios respalda su familia. Cuando usted dice la verdad, Dios respalda su hogar. Tenemos que decir la verdad. Vestidos con el cinturón de la verdad y la coraza. Si usted se da cuenta, el cinturón y la coraza de justicia, la coraza de justicia protege tu corazón. Cuando usted diga una palabra, dígalo en el amor de Dios, la verdad. Diga la verdad. Decir la verdad no es fácil. Protege tu corazón y las emociones engañosas. Protege tu corazón, dice el verso 15. Pero antes del 14, dice la palabra: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que decir la verdad en todo tiempo. Decir tal y como nos sentimos, tal y como estamos. No es fácil, pero Dios nos pide que digamos la verdad. Aunque no sea fácil, las emociones, el corazón a veces nos engaña. Tenemos que decir la verdad. Dice el verso 15.
y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Calzado vuestros pies con el evangelio de paz. Tenemos que, los pies, el evangelio te preparan y te preceden para grandes victorias. Cuando tus pies llegan a la casa de Dios, cuando tus pies llegan a obedecer la palabra de Dios, con el apresto del evangelio, cuando tus pies están dispuestos a obedecer la palabra de Dios, la victoria viene a tu vida. Entonces recuerda aquellos 10 leprosos, cuando Jesús les dijo: vayan al templo y muéstrense. Esa obediencia precedió el milagro. Pero estaban caminando, obedeciendo la palabra de Cristo. Si Cristo dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote, en el camino fueron sanos de toda lepra. Dios quiere obediencia. Dios quiere nuestra obediencia para que el milagro pueda llegar a tu vida. Si usted se da cuenta ahí en 2 de Reyes capítulo 5 verso 10, ¿qué le dice Dios? ¿Qué dice Eliseo al que tenía lepra? Ve, lávate 7 veces al Jordán. Ve, lávate, camina en fe. Camina en fe. Cree que realmente ir a la casa de Dios, Dios te da la victoria. Ir a la casa de Dios te precede realmente a obedecer la palabra de Dios. Cuando este leproso va y se lava en el Jordán, queda sano de toda lepra. Pero ¿qué tuvo que hacer? Con sus pies caminar la victoria. Dice la palabra del Señor en el verso 15, en Efesios 6:15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. ¿A dónde nos llevan nuestros pies mañana domingo? ¿A dónde van nuestros pies mañana martes, mañana lunes, mañana jueves, cualquier día de la semana? ¿A dónde nos llevan nuestros pies? A cualquier lugar, menos a la iglesia. Pero Dios dice: la armadura viene, que tus pies te van a llevar al evangelio de paz, al evangelio de gozo. Pero dice la palabra allí en el verso 16, Efesios 6:16, sobre todo tomar el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del enemigo. Sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del enemigo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mientras estaba orando esta mañana, hay mucha presión en aquel varón que trabaja en esa fábrica. En aquel lugar donde hay realmente mujeres y hombres, hay mucha presión, 40 horas trabajando. Tienes que tenerle fe para no recibir esa palabra de parte de alguien que no es tu esposa o no es tu esposo. ¿Y cuántos divorcios hay? Porque mucha gente trabaja 40 o 50 horas a la semana y 50 horas miras a esa mujer que no es tu esposa. O a ese hombre que no es tu esposo. Y alguna palabra que te halaga, que te dice: oh, qué bien me caes, o veo esto otro. Y escuchas el problema de ese varón, tu mujer, o tu hombre, el varón, el problema de esa mujer, tu compañera de trabajo. Tienes que tener fe a no recibir esa palabra que te va a dañar tus emociones. Cuando viene la duda es porque alguien viene con una palabra y daña tu corazón, tus emociones. Tienes que tener fe. Sabes que no recibo esa palabra de parte de ese compañero de trabajo. No recibo esa palabra porque no es mi esposo, porque no es mi esposa. Tenemos que decirlo realmente como está escrita en la palabra. Por fe tienes que decir lo que hay en tu corazón. Porque si viene el divorcio es porque alguien escuchó un halago de parte de quien no era su esposa, no era su esposo. Por fe no recibimos palabras de halago de alguien que no es tu esposa. No lo recibas. Viene el desánimo a tu corazón.
La espada, hermanos, el escudo de la fe, puedes mover tu escudo para tu cabeza y tu corazón. El escudo es un arma que se mueve, no es fijo. Protege tu corazón, protege tu mente. Dice el 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios puedes proteger tu corazón. Con la palabra de Dios puedes proteger tu mente. Con la palabra de Dios puedes proteger tu corazón y tu mente. Pero ¿qué es lo que pasa? Un cristiano está trabajando, y mientras venía aquel camino, usted sabe cuántos años pasa un joven en presión. 6 años en primaria, en presión de la primaria, 3 años en secundaria, 2 años en preparatoria y 5 años en una carrera. 16 años en presión. Realmente ese jovencito que creció en la iglesia, pero tiene la presión en la escuela, año tras año y año tras año, que va subiendo a otro año de escolar. Sigue la presión. Pero si tú mandas a tu hijo sin la cobertura espiritual, si tú mandas a tu hijo a la escuela, a la preparatoria, al colegio, a una carrera, sin armadura, seguramente que en la escuela, si su mente no va protegida, su mente va a ser cambiada. ¿Y cuánta juventud es cambiada? ¿Cuánta juventud es cambiada su mente y que viene a la casa pensando que son mujeres, siendo varones, pensando que son hombres, siendo mujeres? ¿Por qué? Porque su mente no fueron a la escuela sin toda la armadura. ¿Y cuánto hace falta? Bendecir a tus hijos e hijas. Mira, hijo, mira, hija, lleva toda tu armadura, porque el diablo te puede engañar. Allí en la escuela, dice la palabra en Hebreos capítulo 4, Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Dios te prepara con la palabra de Dios para buena obra. Solamente es Dios y la palabra. Y quiero terminar en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es útil y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace la palabra. Trabaja en tu corazón para hacerte mejor. Y para poder tener buenas obras, ocupamos la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y recuerde, cristiano o cristiana, ponte toda la armadura para estar firmes en el Señor. Amén. Amén.